Hola a todos, para esta semana estamos viendo lo que es el tema de ecuaciones de una recta. Ya pasamos a un área temática nueva, ya terminamos con funciones en varias variables, que era de derivadas e integrales. Ahora estamos en el área temática que se llama vectores y geometría del espacio. Aquí vamos a ver algunos elementos, hay muchísimos más, pero vamos a ver elementos como muy concisos y ustedes en el curso de álgebra lineal pueden ver un poquito más a fondo y unas aplicaciones más directas a este tema como tal. Queremos ver el tema de ecuaciones de una recta. Aquí puse el nombre de las tres que vamos a estar viendo, la recta vectorial, la paramétrica y la simétrica. Cada una tiene su funcionalidad y cada una tiene una característica en particular pues, de por qué el nombre, ¿verdad? Para eso necesitamos tener algunas ideas conceptuales. Imaginémonos que queremos crear una recta, pero no tenemos puntos como tal, o sí tenemos, pero solo tenemos uno. Si usted se acuerda, un poquito de lo que era las ecuaciones de una recta, se requerían dos puntos o se requería por lo menos un punto y una pendiente. Aquí solo tenemos el punto. Entonces no tenemos ninguna de las otras dos alternativas para poder encontrar la ecuación. Pero me dan un vector. Me dan un vector que lo vamos a llamar v en este caso y es un vector director. El director es porque ahí da una dirección, o sea, me dice hacia qué punto o hacia qué lado vamos a dirigirnos a través de un vector. El vector es como una fuerza, una magnitud. Tenemos también otro vector, un vector R. Este es un vector que queremos encontrar, o sea, queremos encontrar como ese punto en particular donde llega el vector para poder establecer ya los dos puntos de la recta y poder establecer una recta. Y vamos a tener vectores P que se llaman vectores de posición, es donde usted comienza, es un punto en particular donde usted está ubicado, donde usted puede dirigir un vector ahí y de ahí hacer una recta. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestro vector de posición, el punto P, ¿verdad? Que está justo aquí y de ahí queremos establecer esta recta que está en amarillo. Pero me dan un vector V, un vector director, donde me establecen la dirección hacia donde queremos ir. Queremos ir hacia los positivos en X y hacia los positivos en Y, es decir, queremos ir subiendo y creciente. Entonces establecemos con el vector que queremos encontrar, que es un R, es este punto de acá, establecemos una distancia determinada por el vector. ¿Cómo determino esa distancia? Bueno, multiplico por un parámetro que se llama t, y ese t me va a decir cuántas veces debo multiplicar ese vector para alcanzar ese punto o ese vector R. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que este vector o esa recta que queremos encontrar está establecida por un punto donde estamos ubicados o donde estamos posicionados, un punto posición, y lo que hacemos es sumarle ese vector director t veces. O sea, básicamente si usted lo ve aquí, esto es una función lineal, ¿verdad? Donde entonces tengo una función lineal, hubiera sido un valor a, en este caso sería mi p, un valor b, que es el vector director, y tendríamos una variable, que sería el x, en este caso t, que es conforme se va cambiando la función o conforme va aumentando o disminuyendo la función, ya sea creciente o decreciente. Por eso es que lo vemos también como una función lineal o como una recta, ¿verdad? Entonces, esa es como la parte conceptual, ¿verdad? Este primer punto de aquí o esta primera representación algebraica de una recta, a esta la vamos a llamar como la recta vectorial. Usted podrá imaginarse o podrá incluso preguntar, bueno, ¿por qué vectorial? Bueno, porque está conforme a vectores, ¿verdad? Está conforme a dos vectores o dos puntos, bueno, un punto y un vector, que son el punto posición y el vector director. Por eso se llama vectorial. De la vectorial salen las otras dos, sale la paramétrica y también sale la simétrica. Que eso lo vamos a ver más aplicado en un ejercicio para que usted pueda comprender el tema de la mejor manera. Entonces vamos a ver el primer ejercicio ya que vimos la parte conceptual y esta parte conceptual se aplica de la siguiente manera. Ahora vamos a hacer este ejercicio es en R2, entonces solo tenemos un punto con dos dimensiones, es decir, un X y un Y en este caso. Si se encuentran las ecuaciones de la recta, estamos hablando de la vectorial, la paramétrica y la simétrica, que pasa por el punto menos 1,2 con dirección 3,5. Esta de dirección significa que este es mi vector director. ¿Verdad? Entonces eso es lo que vamos a trabajar.
Vamos a empezar, vamos a ponerlo por categorías. Vamos a empezar con la vectorial, que fue la que acabamos de ver. La vectorial tiene la forma de un R es igual a un P, es un punto inicial, más T veces el vector director, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a utilizar. Esto lo vamos a dividir como en 3 secciones. Entonces, el R es igual a mi punto, que es menos 1,2, más T veces el vector director, 3, menos 5. Y usted dice, ya, bueno, no, juntémoslo. Hay que juntarlo, hay que hacer una suma de puntos. Como les digo, esto es más de álgebra lineal, pero igual lo estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, ese t que está multiplicando el punto lo vamos a multiplicar con cada uno de los puntos o las coordenadas que tiene el punto, el vector director. Esto se llama un escalar. Escalar es un valor, ya sea variable o ya sea constante, multiplicado por ya sea un punto o una matriz. En ciencia, bueno, en concepto matemático, un punto es una matriz, en este caso una 1, 2, una fila, dos columnas, ¿verdad? Porque es una fila y son dos entradas. Eso lo verán más adelante en el general. Pero entonces este escalar lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Entonces, tendríamos el menos 1,2 más y multiplicamos ese t con cada una de sus coordenadas. Entonces sería 3t menos 5t. Y para la suma de puntos, esto es una suma de puntos, literal, suma de puntos, se dice que uno puede sumar puntos primero si tienen las mismas dimensiones. Entonces, si usted tiene dos coordenadas, para sumar otro punto debe tener también dos coordenadas. Entonces, lo que uno hace es sumar cada coordenada respectiva. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de que esto es un X y esto es un Y. Entonces, por defecto, este es un X y este es un Y. Entonces, puedes sumar los que están en la posición de X con los que están en posición de X y sumar los que están en posición de Y con los que están en posición de Y. Entonces, por ejemplo, en la posición de X tendría el menos 1 más 3t. Lo dejo así porque no son semejantes. No puedo sumar el 3 con el menos 1. Tengo que dejarlo así. Y en el otro caso sería 2 menos 5t. Otra vez, porque no puedo hacer 2 menos 5 porque son dos términos aparte y no son semejantes. Porque uno tiene t. Esa es nuestra recta o ecuación vectorial. Establecida por un punto. Evidentemente, si usted va dándole valores al t, le va generando puntos. Al final de cuentas, el concepto de una recta es una cantidad de puntos infinitas de manera colineales o de manera consecutiva. Colineales es que están en la misma línea, que van formando los puntos. Entonces, si yo voy metiendo puntos, voy metiendo que t vale 0, que t vale 1, que t vale 2, que t vale 3, va formando pequeños puntos y eso yo lo junto y eso me da una recta. ¿Verdad? Esto lo hicimos a través de dos vectores o un vector director que fue el 3, menos 5. Esto es una. Vamos con la segunda. La segunda se llama paramétrica. La paramétrica lo que habla es que, vean que la anterior era vectorial porque está definida por vectores. La siguiente, que es paramétrica, está definida por un parámetro. ¿Cuál parámetro? Bueno, el que ya teníamos, el parámetro t. Esto es bastante sencillo. Funciona de la siguiente manera. La intención es trabajar en términos de st. Entonces ya vimos que la recta, vamos a ponerlo acá, la recta que tenemos hasta el momento es esta, es menos 1 más 3t y el 2 menos 5t. Para establecer una paramétrica, primero lo vamos a establecer como un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones donde tenemos un parámetro x y un parámetro y. ¿Eso es cómo se definen? Bueno, eso se definen por estas dos coordenadas que usted ya obtuvo. El menos 1 más 3t y el 2 menos 5t. ¿Hay que hacerle algo más? No, ese es el parámetro. Así se establece una recta paramétrica, estableciendo cuáles son los valores que voy a obtener. Voy a obtener un x y voy a obtener un y, y con esos dos parámetros, basados en otro parámetro que es el t, vamos a estar consiguiendo los valores de una recta. Recuerden que el sistema de ecuaciones de dos funciones o de dos variables, al final lo que establecen es el punto donde intersecan. Aquí estamos estableciendo puntos que consecutivamente me van a generar una recta. Eso es todo. ¿Cuál falta? Falta la simétrica.
vamos a poner aquí simétrica. Simétrica, viene la palabra simetría, valga la redundancia, es cuando son iguales o tienen cierta concordancia. Esa concordancia, ¿quién me la da? Esa concordancia me la da el valor de t. Entonces aquí lo que hacemos es que ya sabemos cuál es la paramétrica, ya sabemos que x es igual a menos 1 más 3t y que y es igual a 2 menos 5t. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es despejar el t, que es el parámetro en común que tienen los dos puntos, tanto x como y. Entonces aquí lo que hacemos es despejarlo. Entonces, por ejemplo, ese 1 que está restando lo paso a sumar con el x y ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Ese me da el parámetro t. O sea, mi t está definido de esa manera. En el caso de y pasa lo mismo. Tengo el y, el 2 que está sumando pasa a restar, entonces menos 2. Y el menos 5 que está multiplicando pasa a dividir. Si usted quiere puede cambiarle el signo, por lo general uno no lo hace. En este tipo de cosas uno no lo hace, ya le explico por qué. Entonces una vez que usted ya tiene establecido quién esté en ambos términos, entonces la recta simétrica o la ecuación simétrica se establece de la siguiente forma. Que el x más 1 entre 3 es igual al y menos 2 sobre menos 5. Eso es lo que establece la simetría, que estos dos términos son iguales y que los dos términos representan un mismo factor, en este caso mi parámetro t, que es el que establece, por ejemplo, la ecuación paramétrica. ¿Verdad? Si usted se da cuenta por qué le digo yo que no hay que utilizar o no hay que cambiarle signos, en esta parte superior siempre va a ser x menos una coordenada x sub 0 y aquí arriba siempre va a ser y menos el y sub 0. Esos dos de ahí representan el punto x sub 0, y sub 0, que es el punto con el que usted inició. Entonces ve aquí mi punto que era menos 1, aquí es x más 1. Porque recuerden que es x menos el valor, entonces x menos menos 1 me da x más 1. Y el otro término es y menos 2, mi punto es con 2, entonces y menos 2. Así también se obtiene. Y la parte inferior, o sea, la parte superior está determinada por el x y, bueno, las variables con las que estemos trabajando menos los puntos o los valores de los puntos que estamos trabajando. Y en la parte inferior estamos trabajando con el vector director, que fue el que me dieron aquí arriba. ¿Qué significa eso? O sea, profe, ¿ocupo la vectorial para sacar la simétrica? No. ¿Ocupo la paramétrica para sacar la simétrica? No, tampoco. O sea, usted pudo haberla sacado directamente. Uno tiende a sacarlo porque de ahí sale el parámetro t y de ahí usted lo establece, ¿verdad? No es simplemente voy a completar la fórmula y ya no, tiene que tener un sentido la fórmula. Esa fórmula está basada en despejar un parámetro t, como las dos valen t, entonces las dos son iguales y por eso son simétricas. Pero vea que la relación siempre es con el punto y con el vector director que ya te dieron originalmente, ¿verdad? Pero entonces, ahí tenemos nuestras tres ecuaciones de una recta. Tenemos la vectorial, que está definida por vectores. Tenemos la paramétrica, está definida por un parámetro en general que esté para establecer el parámetro de x y de y, que son las dos variables. Y tenemos una ecuación simétrica, que es la igualdad o la congruencia que tiene el parámetro t con respecto a ambas variables o con las variables con las que estemos trabajando. Esto es en el caso de R2. Voy a hacer un ejemplo con R3, que es el siguiente.